El Señor les bendiga, mis apreciados amigos y hermanos que son parte del estudio de la palabra de Dios por medio de SMI Reforma El Salvador. El Señor les bendiga y que tengan un feliz inicio de día. Vamos a tener el devocional de esta mañana como ya es costumbre y quiero invitarles a que hagamos una oración para pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos. Amante Padre y bendito Dios que está en el cielo, le damos las gracias, Señor bendito, por un nuevo día. Gracias por todas sus bondades, por sus cuidados, por cuidar también de nuestros seres queridos y por permitirnos, Señor, el enorme privilegio de poder estudiar una vez más su bendita palabra. Denos sabiduría, denos entendimiento y gracias, Señor, por mostrarnos por medio del don profético el camino, Señor, que hemos de seguir. Ayúdanos, Padre, para que podamos nosotros también tener esa lucidez para poder entender su voluntad y que como pueblo en este último tiempo podamos cumplir con el propósito asignado. Bendiga a todos los que son parte de este estudio, que esta reflexión sea ese motivador para poder emprender, Señor, este día. Denos de su bendición, lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando el devocional El Cristo Triunfante y este día 23 de noviembre el tema que nos compete reflexionar es estudiemos Daniel y Apocalipsis en conjunto. Es muy interesante que nosotros podamos comprender cómo el Señor ha implementado un sistema por el cual revela su voluntad a su pueblo. A pesar de que el pecado allá en el Edén rompió ese vínculo de comunicación directa que Dios tenía para con la santa pareja, Dios trató la forma de poder reactivar, ¿verdad?, ese sistema de comunicación directo con el ser humano. Y ahí es donde entra, ¿verdad?, el don de la profecía. Conocemos en la Biblia, ¿verdad?, muchos profetas, pero quizás los profetas más grandes que hemos encontrado, o más bien los libros proféticos más importantes y más grandes, son los libros de Daniel y de Apocalipsis. Ahora, nosotros comprendemos a la luz del estudio de la palabra del Señor de que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son las dos grandes profecías de la Biblia. Y es muy interesante porque ambos libros son complementarios. Ustedes recordarán en el libro de Daniel 12:4, a Daniel se le da la orden al culminar, ¿verdad?, la visión de este libro, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Miren qué interesante la orden que le es dada a Daniel. Pero luego, en el libro de Apocalipsis 22, versículo 10, encontramos la otra declaración: no selles las palabras de la profecía de este libro. En uno encontramos que la palabra se encuentra sellada, en el otro, ¿verdad?, es quitado el sello también. En este sentido, ¿verdad?, nos damos cuenta de que podríamos comprender que lo que en el tiempo de Daniel le fue dada la orden, déjalo sellado, en Apocalipsis se abre y se explica. Había muchas cosas que a Daniel lo inquietaban acerca de la comprensión de lo que pasaría para con su pueblo en aquel entonces. Pero el Señor le dijo, ¿verdad? Bueno, esas no son para tu tiempo, son para un futuro. Y ahí es donde entra, ¿verdad?, la sabiduría infinita para poder darle al pueblo de Dios en los diferentes periodos la luz que necesita. Así que es muy importante, y estoy hablando de esto, ¿verdad?, porque es necesario el poder esclarecer el por qué el consejo que se nos da es que nosotros estudiemos el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis en conjunto, o sea, no independientemente. Hay una relación maravillosa en estos dos libros, empezando por el tema central de estos dos libros, que es el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Los dos libros prácticamente comparten la misma estructura profética. Hablan acerca de esos cuatro imperios, ¿verdad?, mundiales que tendrían gran protagonismo en la historia de la humanidad. También, ¿verdad?, hablaría acerca del surgimiento del cuerno pequeño, ¿verdad?, y el papel que desempeñaría. Ambos coinciden, coordinan, ¿verdad?, de manera muy exacta acerca de a quién se refiere y cuál sería el papel que desempeñaría en la historia. Y
también, ¿verdad?, cómo afectaría al pueblo de Dios. Ambos libros hablan de manera muy clara acerca del juicio celestial, en Daniel 7, en Apocalipsis 14. Y también se nos muestra el papel protagónico de Cristo Jesús como mediador, como intercesor, ¿ya? Así que hay muchas cosas, ¿verdad?, maravillosas que tienen involucrados estos dos libros. Por eso, bueno, tiempo nos faltaría para poder seguir hablando más detalles acerca de esto, pero lo interesante, lo importante es que cada uno de nosotros siga el consejo de este encabezado de esta mañana. Estudiemos el libro de Daniel y Apocalipsis en conjunto. Ahora, para poder entrar en contexto acerca de la enseñanza o la reflexión de esta mañana, hay un versículo que se nos cita y es el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 14. Daniel 10, 14 nos dice lo siguiente: He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Fíjense cómo en este versículo se dan varios indicios al profeta Daniel. Cuando nosotros hablamos un poco acerca del contexto de este capítulo 10, nos damos cuenta de que Daniel 10 introduce la última gran profecía del libro. ¿Ya? Y en este sentido Daniel está experimentando una situación muy agobiante de manera personal, porque Daniel está experimentando un profundo dolor por el estado de su pueblo, de Israel. Se siente agobiado y quiere saber cuándo va a ser el momento de la liberación del pueblo. Y en ese momento es cuando Dios, ¿verdad?, también trata de demostrarle a Daniel lo que iba a suceder por medio de una visión celestial. Pero esa visión, si ustedes leen los capítulos, si no estoy mal, del 10 al 12, se darán cuenta de que Daniel inclusive hasta pierde su fuerza. Daniel se enferma al comprender, ¿verdad?, la visión que Dios le estaba tratando de compartir. También nos muestra que hay un gran conflicto, ¿verdad? El enemigo, ¿verdad?, trata de impedir que a Daniel le sea revelada la voluntad de Dios concerniente para su pueblo y también visiones para el tiempo del fin. Y es allí, ¿verdad?, cuando Daniel, después de un largo conflicto, la misma Biblia describe el tiempo, fueron varios días los que luchó ese conflicto para poder llevarle, ¿verdad?, la respuesta a la plegaria de Daniel. Entonces, es el Cristo, ¿verdad?, el que trata de transmitirle a este siervo de Dios el mensaje concerniente para su pueblo. De manera que encontramos aquí cómo el Señor responde la oración enviando un mensajero el cual revela el futuro del pueblo de Dios, ¿verdad? Es Gabriel, ¿verdad?, el que le explica y le dice de que tuvo que haber la intervención, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo para poder llevar el comunicado que Daniel tanto anhelaba. Hablemos un poco acerca entonces de lo que quiere decir este versículo. Cuando dice la palabra de Dios, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Bueno, la primera expresión que llama la atención de este versículo es cuando dice lo que ha de venir a tu pueblo. ¿Qué significa tu pueblo? En la profecía de Daniel, tu pueblo se refiere inicialmente a Israel, al pueblo judío. Pero nosotros nos damos cuenta, ya conociendo, ¿verdad?, los cumplimientos proféticos después del pueblo de Israel, siguiendo el desarrollo bíblico, nos damos cuenta que el pueblo de Dios ya no incluye, ¿verdad?, necesariamente a los israelitas, a los judíos, sino que incluyen a los que aceptan al Mesías, a la iglesia fiel. Por tanto, nos damos cuenta que la profecía no solamente abarca al Israel histórico, sino a todo el pueblo de Dios a través de las edades. Esto es muy interesante poder comprender entonces. La profecía no era solamente de manera particular para Israel, involucraba al pueblo de Dios. ¿Ya? Ahora,
Dice otra expresión este versículo cuando nos dice en qué momento, ¿verdad? Para qué momento era el conocimiento que aquel mensajero traía a Daniel. Y dice, ¿verdad?, que lo que habría de venir a tu pueblo en los postreros días. La visión, dice, es para esos días. ¿Qué significa entonces esa expresión, los postreros días? Eh, Se puede referir o se refiere más bien al tiempo final de la historia humana. Particularmente involucra, ¿verdad?, aquellos eventos que culminan con el surgimiento de poderes opresores, el tiempo de angustia. Ustedes ven Daniel 12:1 habla acerca de eso, Daniel 11 habla acerca de ese surgimiento de poderes opresores. Y también, ¿verdad?, nos damos cuenta cómo en Daniel 7, los versículos 9 y 10 habla acerca del juicio celestial, y concluyendo en el capítulo 12, versículo 1, con la liberación del pueblo de Dios. Son aspectos, ¿verdad?, que están para el tiempo del fin. Y también habla, ¿verdad?, acerca de otros acontecimientos mayores, de manera que la profecía de Daniel involucraba, ¿verdad?, hasta el final de todas las cosas. Involucraba inclusivemente el establecimiento del reino de Dios definitivo. Así que, hablando todas estas cosas, nos damos cuenta, ¿verdad?, el propósito de Dios. Nunca ha sido la voluntad de Dios, ¿verdad?, ser indiferente a lo que le sucede a su pueblo. Aun cuando el pueblo ha sido rebelde, duro de corazón, incrédulo, idólatra, infiel, etcétera, etcétera, el espíritu de profecía dice que Dios, ¿verdad?, siempre estuvo dispuesto a poder estar cerca de su pueblo y a mostrarle el futuro, ¿verdad?, por medio del espíritu de profecía. Pero también aquí también demarca la actitud del profeta de Dios en este tiempo. Porque al ver la actitud como Daniel se refiere a Dios, cómo se dirige a Dios, Daniel comprende la actitud del pueblo, entiende que fue por su pecado y por su rebeldía que se encuentran donde se encuentran en Babilonia, exiliados. Pero también Daniel, ¿verdad?, no se pone solamente como un acusador o como alguien aparte, aunque su vida hubiera sido una vida impecable. Lo cierto es que Daniel se identificó con los pecados de Israel y los confesó como propios. Y es ahí, ¿verdad?, como Daniel se refiere al Señor y le dice: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Sin embargo, Gabriel, el mensajero celestial, 3 veces lo llamó y lo consideró como un varón muy apreciado, muy querido. Y esto habla, ¿verdad?, de manera muy especial acerca del papel que desempeñaron estos grandes hombres como intercesores, imitando de alguna manera la obra de Jesús como intercesor de la humanidad, aun cuando somos nosotros pecadores. Siempre el Señor está tratando de mediar en favor nuestro. Así que de esa misma manera, en vista de la labor y la actitud de Daniel, también el Señor muestra el interés que tiene por la salvación de su pueblo, por el bienestar de sus hijos. El espíritu de profecía nos dice cuán estrechamente relacionado se encuentra el universo del cielo con este mundo caído. Estas comunicaciones que fueron dadas a Daniel debieran llenar nuestras almas de amor, de humildad y sepultar nuestro orgullo en el polvo. Por eso es que lo que vamos a instar en esta mañana es a que todos, ¿verdad?, los que tenemos una Biblia, los que creemos en el don profético, tomemos tiempo para estudiar también, ¿verdad?, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, para comprender el cumplimiento de las señales que demarcan la pronta venida de Jesús y con ello la liberación definitiva de su pueblo. Así que es muy importante que nosotros estudiemos para que nosotros sepamos lo que ha de tener que pasar el pueblo de Dios antes de ser liberado. Vienen pruebas difíciles para el pueblo de Dios,
tenemos que estar apercibidos acerca de ello y preparados. No tenemos que estar, ¿verdad?, desconociendo lo que ha de suceder. Dios ha mostrado todo este camino y eso habla, ¿verdad?, acerca de ese vínculo maravilloso que el universo celestial trata de mantener con este mundo caído. La lectura continúa diciendo: las cosas que fueron reveladas a Daniel más tarde se complementaron por la revelación hecha a Juan en la isla de Patmos. Estos dos libros debieran ser leídos de forma muy cuidadosa. En 2 ocasiones, Daniel inquirió: ¿cuánto ha de transcurrir hasta el tiempo del fin? Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Nótese cómo el Señor le estaba mostrando lo que sucedería. Nótese cómo el Señor también le muestra el plan de salvación de manera extendida hasta postreras generaciones, para que muchas personas que desconocían acerca de estas verdades del plan de salvación tuvieran también el conocimiento y por ende la oportunidad de ser salvos. Es la gracia de Dios, la misericordia de Dios que sobreabunda en un mundo pecaminoso, el que se muestra también dentro de las palabras reveladas al profeta Daniel. También a Daniel se le dice, ¿verdad?, tú irás hasta el fin, o sea, que iba a fallecer, que le dice reposarás, pero también se le da la promesa de la resurrección al profeta Daniel. Y se le da la promesa también de que recibiría la heredad prometida. Así que Daniel descansó con esa maravillosa promesa. Y las palabras que este siervo de Dios dejó plasmadas son también el mapa, esa ruta, esa bitácora que el Señor ha dejado. Y Juan, ¿verdad?, en otro tiempo confirma, Dios más bien por el profeta Juan en la isla de Patmos, confirma lo que ya había sido dicho al profeta Daniel. Así que, queridos hermanos, tenemos la confirmación de lo que ha de suceder. Es Dios, ¿verdad? Es el león de la tribu de Judá, el que abrió el libro y le dio a Juan la revelación de lo que habría de suceder en estos últimos días. Daniel permaneció en su lugar para dar su testimonio, que fue sellado hasta el tiempo del fin, cuando el mensaje del primer ángel debía ser proclamado a nuestro mundo. Estos asuntos son de importancia infinita, dice este escrito, en estos últimos días. Al libro de Daniel se le quita el sello en el Apocalipsis de Juan y nos lleva adelante hasta las escenas finales de la historia de esta tierra. El caso de Daniel nos revela el hecho de que el Señor está siempre listo para atender nuestras oraciones hechas con contrición de alma, y cuando busquemos al Señor de todo corazón, Él contestará nuestras peticiones. Aquí se revela dónde obtuvo Daniel su habilidad y entendimiento, y si tan solo pedimos la sabiduría de Dios, podremos ser bendecidos con creciente habilidad y con poder del cielo. Si acudimos a Dios como somos y oramos con fe como lo hizo Daniel, veremos la salvación de Dios. Necesitamos orar como nunca hemos orado. Queridos amigos y hermanos, qué importante es poder entender entonces la voluntad de Dios. Necesitamos orar, dice este párrafo, ¿verdad?, como no lo hemos hecho antes. Necesitamos de verdad humillarnos delante del Señor. Debemos de comprender y repetir la actitud de Daniel, de reconocer el pecado, de entender, ¿verdad?, de que no somos dignos de la gracia del Señor. Cuando nosotros nos mostremos así y cuando nosotros le pidamos al Señor dirección para saber qué es lo que debemos de hacer, hacia dónde nos dirigimos, Dios nos dará
a nosotros la facilidad para poder entender, porque el camino ya está trazado. Las Sagradas Escrituras muestran el cumplimiento de todas las cosas. El problema es que nosotros no hemos comprendido seguramente cuál es la voluntad de Dios. No hemos querido creer, no tenemos claro qué es lo que está sucediendo. Porque déjenme decirles, apreciados hermanos, las señales se están cumpliendo. El libro de Daniel ya tuvo un cumplimiento en muchas etapas. El libro de Apocalipsis se está cumpliendo de una manera muy exacta. Pero las cosas, tal vez que se encuentran en Apocalipsis, es necesario entenderlas porque muchas cosas fueron reveladas de forma simbólica para que nosotros, en base a los acontecimientos, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos comprender el tiempo en el que estamos viviendo. Así que, amados hermanos y amigos, así como a Daniel le fue revelado lo que iba a suceder con su pueblo, hoy el Señor también está revelando lo que acontecerá con el pueblo remanente de Dios en el último tiempo. Así que les hago la invitación, mis amados hermanos y amigos, para que no descuidamos el estudio de la palabra del Señor, para que siempre, ¿verdad?, pidamos a Él sabiduría para poder comprender las cosas que nos es difícil quizás de poder relacionar o comprender, sobre todo sabiendo que estamos en esa etapa muy importante del juicio, en el que cada persona, ¿verdad?, tendrá que comparecer ante el tribunal celestial. Están pronto a suceder los últimos acontecimientos de la historia de la humanidad y es muy importante que nosotros estemos, ¿verdad?, con la seguridad de que hemos sido sellados por parte de Dios. Y cuando este conflicto tenga su finalización definitiva, nosotros podamos, ¿verdad?, tener la garantía de que hemos gozado de recibir el sello de Dios y hemos sido reconocidos como herederos de la herencia celestial. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos, y que podamos alcanzar un día la victoria definitiva sobre el pecado. Les estimulo a que estudiemos la palabra del Señor cada día. Amén. Vamos a orar para poder concluir con nuestro devocional en esta mañana. Amante Dios que está en el cielo, muchas gracias le damos en esta hora una vez más por sus cuidados, por sus bondades. Y gracias por su palabra, Señor. Gracias porque por medio de ella podemos entender las cosas que están sucediendo y las que han de suceder. Gracias, Señor, porque no nos permite caminar a ciegas. Ayúdenos, Señor, para ser diligentes en el estudio y para poder valorar, Señor, la luz profética que usted ha dado a su pueblo también como una señal, como una característica del verdadero pueblo de Dios. Bendiga a todos sus hijos esparcidos en el mundo entero y que la meditación de esta mañana nos ayude para poder, Señor, comprender su voluntad y nos dé el entusiasmo, la motivación para que podamos creer en su palabra y podamos prepararnos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Perdone nuestros pecados y denos su bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, apreciados hermanos y amigos, es así como hemos concluido el devocional de esta mañana. No me queda más que desearles que tengan un día muy bendecido, que Dios los guarde de accidentes, de peligros y que Él les dé de su gracia donde quiera que se encuentren. Hasta una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga. Amén.